Amigos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Entre dichosos. Gracias por estar con nosotros siempre acompañándonos. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre un refrán que puede llevar a debatir un poquito, fíjate, Elmer. Entonces te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Gracias a Dios, bien. Cuando mencionaste ese refrán, hay algo que no me cuadraba, fíjate vos. Ujú. Y no, yo no lo voy a discutir solito vos. Ah, no. Yo lo que hice fue llamar a Pancho y que Otra me vez. venga a iluminar Otra con vez. su sabiduría. Pancho, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, Pancho. Muy bien, gracias, Elmer. ¿Qué tal, Edwin? ¿Todo Todo bien? bien, todo Una bien. semana muy bonita, muy ¿Qué tal de frío? agradable. Ya el frito estaba pegando un poquito Está mejor, rico, ¿verdad? Pues aquí contentos de nuevo de estar otra vez con la audiencia y pues tratar de platicar un poquito y de alegre y amenamente pues discutir sobre este interesante Así es. refrán, ¿verdad? Y para esto, pues a mí también se me ocurrió invitar a alguien más. Excelente. Entonces se me ocurrió invitar aquí a mi amigo André Gramajo, un gran amigo y pues también es mi yerno, les cuento. Ah, Entonces o sea, va a estar más O sea que- interesante todo. va a estar más interesante, claro. ¿Y sabes por qué? Porque él sentía que éramos 2 contra 1. ¿Ya viste? Sí, dije yo no me dejo. Trajiste aliados. André, buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien contento. Aquí miren, agradecidos por la invitación y esperando que podamos tener unos minutos ahí a menos y podamos compartir ahí esos refranes, ¿verdad? Que a la larga deja mucho que, Sí, que discutir, pero encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido, ¿viste, Bienvenido. André? Buenas noches. Sentite como en casa, ¿verdad? Gracias. Sos un invitado muy especial para nosotros, ¿verdad? Entonces, te comento cómo es la dinámica. Al final, nosotros hablamos sobre un refrán. Entonces, ponemos el refrán sobre la mesa. Nosotros damos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista al respecto, ¿verdad? Y la idea es que vayamos desmenuzando, si lo podemos ver de esa forma, el refrán y que al final lleguemos a alguna conclusión. O sea, Exacto. si estamos de acuerdo con el refrán, si está bien dicho o si está mal dicho, Ok. ¿verdad? Entonces, vamos a poner el refrán del día de hoy, Elmer, y dice, los pájaros del mismo plumaje siempre vuelan juntos. Oh, los pájaros del mismo plumaje. Siempre vuelan juntos. ¿Tendrá alguna relación de que se refiere solo al plumaje o como una especie en específico? No, yo creo que abarca completo, General. Abarca general. ¿Qué pensás, Pancho? Sí, yo pienso que esto más bien se va refiriendo a que las personas, viéndolo desde el punto de vista humano, pues se refiere a que las personas tratan siempre de juntarse cada cual con cada quien, ¿verdad? Que tengan similares ideas, formas de pensar, etcétera, ¿verdad? Ok. Eso es lo que creo que se refiere. ¿Qué pensás vos, André? Sí, yo creo que como decías, ¿verdad? Desgranar ahí el refrán, creo que sí, en ese sentido va, ¿verdad? Un pájaro del mismo plumaje, entiéndase que pues, al final compartís algo de esa identidad con algunos otros y que pues a la larga terminás volando juntos, pues, ¿verdad? Claro. Aunque creo que tiene también algunas excepciones ahí Exacto. a la regla, ¿verdad? Creo que sí, que cuando, pues ahora que lo han mencionado, creo que sí y no, ¿verdad? Ujú. Ok. Unas cosas pueda que sí, pero a la larga termina, podría ser que no, pues y esto se me ocurre a mí decir, bueno, yo creo que todos tenemos distintos grupos de amigos, pues, Claro. ¿verdad? A la larga, pues con algunos te gusta alguna otra cosa y con otro grupo te gusta otra cosa completamente diferente, pero creo que en esencia por ahí va la cosa. ¿Ah? Exactamente. ¿Es una forma de tener un mismo sentir o pensar? Exactamente, creo que A eso por se ahí va, refiere. ¿verdad? Que no solo Ok. es en el sentir, en el pensar, en aficiones, en gustos. Exactamente. Porque al principio yo pensé que era familia, o sea, porque Ya. tengo 5 hermanos y como somos del mismo plumaje, en teoría caminamos juntos, pero los 5 no siempre pensamos lo mismo. Ujú. Entonces se refiere más a la forma de pensar, creo yo, el dicho. ¿Se refiere a eso? Yo creo que va, o sea, obviamente es, por ejemplo, nosotros 4 que estamos acá, puede ser que en algunas cosas pensemos lo mismo y tengamos como que la opinión similar respecto a algo, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Entonces, al final estamos compartiendo esa afinidad quizás en la forma de pensar, ¿verdad vos? Entonces, creo que por ahí también va. Pero también creo yo que se refiere mucho al tema de gustos, ¿verdad?
Ok. ¿verdad? O sea, yo creo que también va por ahí. ¿Algún hobby o algo? Algún hobby o algo por el estilo. Porque, por ejemplo, yo no voy a andar con gente que quizás le gusta hacer algo que a mí no me gusta hacer, ¿verdad vos? Entonces yo creo que no voy a sentir como que esa afinidad, ¿verdad vos? De andar con ellos que están haciendo algo. No necesariamente tienen que ser cosas malas, ¿verdad? O sea, Claro. hay, en gustos se rompen géneros, dicen por ahí, pues. O sea, hay gente que tiene gustos diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué tal si uno comparto los mismos gustos? Entonces creo yo que no voy a sentir como que esa afinidad, ¿verdad? Vos de estar con ellos, ¿verdad? Entonces creo Yo que por ahí. relacioné algo de que el vuelo es corto, porque la forma de pensar no siempre lo vamos a llevar por tantos años. O sea, en algún Claro. momento mi forma de pensar va a cambiar y voy a tomar otro rumbo. ¿Por qué? Porque me voy a topar con otro plumaje y va cambiando lo del Sí. principio. ¿Qué tan corto y qué tan largo puede ser un plumaje? Sí, bueno, esa es buena pregunta. Yo más o menos iba en esa orientación también porque eso creo que ocurre como cuando con los compañeros de la escuela, Ujú. ¿va? Te compartís muchos años, por ejemplo, en el caso mío, que estuve en un mismo lugar desde el kinder hasta quinto bachillerato, tuve amigos muy cercanos y que hoy en día, pues, evidentemente, cada quien ha agarrado su otro Su camino, vuelo, claro. ¿va? Entonces, o cambias de plumaje, por así decirlo, porque al final creo Ujú. que yo creo que ese refrán podría tener algunas cosas acertadas y otras no, pues porque Claro. un pájaro jamás va a cambiar de Exacto, plumaje. exacto. ¿Va? Entonces, en este caso en particular, pues recuerdo cuando uno está en las épocas del colegio, ¿verdad? Compartís algunas Ujú. cosas con algunos y hoy es muy raro, pero cierto, pero a veces parecen completamente extraños, pues. Claro. Aquel con el que convivías mucho, pues hoy puede ser un completo extraño para tu persona hoy en día, Por pues. su forma de pensar. Claro, porque cambiaste de plumaje, ¿va? O A sea, la haciendo larga, referencia a eso, sí, ¿verdad? O sea, cambiaste exactamente. de grupo y todo. Ahora, en el tema matrimonial, en teoría, esposo y esposa tienen el mismo plumaje. Porque todos como que van caminando hacia el mismo sentir, en teoría. O sea, buscan el mismo propósito para la familia y para los hijos y bla, bla, bla. Pero no siempre se piensa igual. Ahora, ese tipo de plumaje, como es distinto al... Siempre hay algo distinto entre el hombre y la mujer. ¿Qué tanto se puede volar? Porque no siempre se puede volar junto, a pesar de que uno convive constantemente con esa persona. Sí, bueno, yo creo que eso se da siempre y no solo en el matrimonio, sino, por ejemplo, ahora que se me viene a la mente, tengo tres grupos de amigos, pues los que puedo pensar rápidamente. Que podría decir yo, oigan esto, o sea, que internamente somos homogéneos, o sea, somos idénticos, pero externamente somos heterogéneos con los otros grupos, pues, no se me Claro. va a entender. O sea, Sí, sí, en sí. un grupo Claro. pues, somos homogéneos en sí, pero para con los otros dos grupos que hago mención somos completamente heterogéneos. Exacto. ¿Va? Entonces, y eso no sé, eso, y a pesar de, en esos tres grupos que se me vienen a la mente de una manera rápida, pues les puedo asegurar que, pues, todo marcha bien, pues, porque a la larga sale por lo que decías del hombre y la mujer en el matrimonio, ¿verdad? A mí me encanta que mi esposa pues tenga unos pensamientos muy diferentes a los Exacto. míos. Oh, A mí me ok. encanta eso. Y yo, bueno, en el caso mío, pues ya les iré comentando, pero les hago un adelanto, pues yo por profesión, bendito Dios, pues soy abogado. Y siempre dije que nunca me iba a casar con un abogado. O sea, no podría, pues. O sea, no podría, eso sí, no. No, no. Estar en debate No, todos los sí, días, no. vamos. Ay, delicado. No, Sí, es es muy delicado. delicado, es muy delicado. Entonces, mi esposa tiene unas cuestiones muy diferentes. Pero volamos en la misma sintonía, pues agarramos el mismo viento, pues. Pero sale, pues, ¿no? Porque ¿Pero se tiene el mismo plumaje? no necesariamente. ¿Verdad que no? No. Pero te digo que el dicho, bueno, es un No dicho. está tan acertado. Hasta yo creo que en su esencia sí. Yo puedo decir que en su esencia sí, porque creo que hace alusión, desde mi perspectiva, es de que si estás con alguien, uno, varios, ¿verdad? Un grupo, o tu esposa, o con un amigo, o grupos de amigos, es porque compartís algo. Yo creo que para mí ahí va o algunos caracteres, alguna forma de desenvolverte, o tu profesión, por ejemplo, con alguien, indistintamente cuál sea su profesión, puede volar en ese mismo sentido con esos otros pájaros y no necesariamente ser idénticos a los otros. Ujú. Pero ahora que mencionas esto, estoy entendiendo que solo son puntos pequeños. O sea, en teoría el plumaje
del pájaro es todo. O sea, lo caracteriza de su color o Es su algo. esencia, por decirlo de alguna forma. Pero el hecho que volemos vos y yo juntos y con Pancho no, pero que vuele yo con Pancho con otra forma de pensar, o sea, es pequeño. O sea, no se puede tener entonces un plumaje real completo, pensar igual que otra persona. Es imposible. Imposible. Correcto. ¿Verdad que es imposible? Imposible. ¿Verdad? Correcto, sí, la idea es que tenemos los mismos ideales, las mismas cosas que nos pueden reunir, que nos pueden llevar a estar en la misma sintonía, pero no quiere decir que pensemos igual. Claro. Siempre en todos los grupos, en los grupos de pájaros, digámoslo de esta manera, tiene que haber alguien que de alguna manera piense diferente, porque si no, no va a haber enriquecimiento y entonces empieza a caer la situación muchas veces en el egoísmo, pensando que todos piensan igual, que tenemos no solo los gustos o los ideales iguales, sino que pensamos lo mismo. Y entonces en un momento determinado ese grupo puede volverse un poco monótono y egoísta. O sea que no es tan bueno que pensemos Es- siempre igual. Eso no es bueno, eso no es sano. Siempre tiene que haber un corte para darnos cuenta de otros puntos. Correcto. Siempre tiene que haber alguien que nos diga de alguna manera que según él podemos estarnos equivocando. Y entonces entramos en el análisis. Y es ahí cuando el grupo de pájaros al que queremos pertenecer nos construye. Y ahí es que uno debe tener cierto cuidado en saber escoger, en saber llegar a algún grupo o que alguien llegue a un grupo de nosotros. No es un club. Claro. No se Claro, trata de claro, eso. Claro. Se trata básicamente de saber a qué personas elegir para no tener conflictos posteriormente. Por eso es que funciona el matrimonio. Hay muchos casos, ¿sabes? O sea, Así es. por la diferente forma de pensar, creo yo, ¿no? Correcto. ¿Verdad que sí? Ahora, este plumaje creo que encaja muy bien en la política. Los grupos crean el ámbito político, crean o sea, una marca, un Partido. partido Ujú. y van hacia el mismo punto, todos. Ahí sí, todos. Actualmente como que van atrás de la plata, todos. Y ahí creo que se pierde un poquito también, pues, porque estás como que desviando al final por el tema de la plata, ¿verdad vos? Mucha gente posiblemente a veces no comparte el mismo o la misma idea o el mismo pensamiento que el que está en tu mismo grupo, ¿verdad vos? Claro, pero tal vez en ese punto es cuando queremos, en teoría, hacer las cosas bien. O sea, yo como que quiero mi platita, vos lo querés. No. Como que actualmente los grupos ya saben hacia dónde va la onda. ¿Va? Entonces, cuánto me toca, qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde voy. Entonces, creo ahí que el plumaje es más que claro. ¿Va? Ahí van con un solo objetivo. ¿Verdad que sí? Porque actualmente las cosas no van muy bien, que digamos, o sea, por la forma que ellos están pensando. ¿va? Claro. Y afecta mucho ese plumaje hacia otros que pensamos diferente. Ahora, eso es otra cosa. O sea, tu forma de pensar puede ser que me afecte, porque tu forma de pensar te va a traer acciones. No es solo un pensamiento. Después de pensarlo, vas a actuarlo porque vas a disfrutar, si es una pasión, si es no sé, Un es hobby. exacto. Pero si en cierto punto tu acción me afecta, va a crear algo en mí. Entonces, eso es lo que sucede, que en el tema político, cuando se hacen ciertas cosas, en el caso como pueblo, nos afecta a nosotros su forma de pensar, su plumaje, porque no nos ayuda a nosotros. Y puede ser que eso también afecte mucho a las amistades, como vos dijiste, entre grupos, que muy bien y todo, pero tu forma de expresarse a mí no es tan, pero vamos hacia el mismo camino. Sí, aunque yo creo que ahí hay una, bueno, yo haría una bifurcación en ese tema en particular, y no porque sea el tema en política o no, sino qué pasa cuando al final de ese tipo de decisiones son tomadas por cuerpos colegiados, ¿no? Entonces, por más que plasmes tu voluntad, por más que querrás manifestar, estés o no estés de acuerdo, al final la decisión no radica en tu persona. O sea, yo diría que ahí hay una bifurcación. Si nos retrotraemos propiamente al dicho que estábamos teniendo en consideración, pues porque a la larga yo creo que si nos retrotraemos al dicho propiamente, creo que uno pues fácilmente podrías tomar otro vuelo, otro curso. Pero cuando, pues ya que ustedes trajeron a colación el tema de formación de un partido político, ¿verdad? Al final las decisiones, las posturas, las rutas que se trazan son tomadas por entes colegiados. Entonces difícilmente, ¿verdad? Ya subido en el barco,
podés hacer, ¿cómo decir?, de algún tipo de incidencia, pues, porque repito, no pasa eso, o sea, tu decisión no podría ir en contra de ese de órgano colegiado. A mí sí me ocurre algo, tal vez, como ya se les adelantaba, tal vez por ser abogado, pongo un ejemplo más sencillo. ¿Qué pasa cuando alguien va a tomar una persona que está siendo sindicada, pues tiene que resolverse su situación en un juzgado, en un tribunal? Pues son tres, vale la redundancia, tribunal. Alguien podría no estar de acuerdo en la decisión que tomaron los otros dos. Y bueno, te condenan. Y tal vez alguien decía, bueno, miren, no es que no tenían que condenarlo. O viceversa, miren, lo dejaron absuelto cuando debían de haberlo condenado. Entonces, creo que la esencia del dicho no va tanto en ese sentido, sino una cuestión más de la vida cotidiana, pensaría yo. ¿Va? Ese es mi punto de vista. Creo que quería más en un tema de esos y no tanto a una cuestión en donde tu voluntad podría estar hasta cierto punto limitada. Correcto, porque ahí hay leyes y hay reglamentos, ¿verdad? Entonces, te vas al grupo y tenés que acatarlos, ¿verdad? Aunque opines diferente, obviamente lo que vos opines no va a influir en una decisión final, ¿verdad vos? Ujú. O sea, vos obviamente tenés tu pensamiento propio, ¿verdad vos? Y hay que hacerlo valer, pues. Exactamente. Pero en este caso en particular, aunque tengas la razón, ¿verdad vos? La decisión depende de alguien más, ¿verdad? Sí. O sea, ahí ya es un poquito más complicado, creo yo. Sí, por eso decía yo que ahí creo que hacíamos una bifurcación, ¿va? Porque sí, hasta cierto punto sí, pues, y más si hablamos del tema político, ¿verdad? Que todo está tan polarizado, o sea, que es bueno o malo, ¿verdad? Ya no se ven matices, ¿verdad? Ya no hay gris, y la vida creo que es de grises, ¿verdad? No hay, es como un claroscuro cuando en la escuela nos enseñan a hacer ahí ese como degradado, creo que la vida así es, pues, de matices, no hay solo blanco, negro, sino que hay, ya reitero, pues, una gama ahí de colores, pero yo quería mencionar esto porque, por ejemplo, ¿qué pasa ahora con los amigos que uno tiene? Pues difícilmente he visto, yo tengo la fortuna de tener amigos desde hace muchos años, que mis amigos más viejos, por así decirlos, ¿verdad? Los que tuve desde de primaria y que hemos ido evolucionando. Porque al final vas madurando, tu pensamiento va cambiando. Pero les puedo decir que de mis amigos, de los sin fin que tiene uno, yo creo que cuando uno se pone más viejo, a ustedes va siendo un poquito más selectivo. Desarrollando los amigos. Correcto, Pero así sí es. les he de decir que tengo dos amigos en particular. Tengo muy buenos amigos, ¿verdad? Ya, pero de los más viejos tengo dos, con los que hemos tenido la fortuna de seguir volando juntos. Pero es ahí en donde también hemos ido aprendiendo, ¿verdad? A comprender, ya lo decía Pancho más o menos en ese orden de ideas, de que somos diferentes. Pero vuelan juntos. Pero volamos juntos, fíjate. Y es de los pocos vuelos largos que hemos tenido. Porque, por ejemplo, yo veo a mis viejos, pues. Mis papás no creo, bueno, no los he visto tampoco que se reúnan con sus amigos de la infancia, pues. Claro. ¿Entiendes? Estos fueron vuelos muy pasajeros, vuelos momentáneos, vuelos, yo te puedo decir, coyunturales, creo que sería la palabra. ¿Verdad? Porque es raro bueno, repito, no he visto a mi mamá o a mi papá que me diga, mira, me voy a juntar voy a salir a tomar un café con fulano, con sultano. Y que vos sepas decir, sí, es que ese es el cuate de mi viejo, pues. Sí, pues, o sea, está muy marcado el vuelo. Está muy marcado el vuelo. Y si se dan cuenta, muchos ya a una edad muy adulta casi que vuelan solos. Claro, claro. ¿Ah? Aunque fíjate que ahora esto ha ayudado muchísimo a que, por ejemplo, yo también comparto lo mismo que vos decís. O sea, yo tengo amigos desde que, ¿qué te diría yo? Tal vez con los que me gradué de secundaria. Estoy hablando de hace más de 20 años, ¿verdad vos? Todos viven en Guate. Bueno, de hecho, algunos viven en Petén, otros en Cobán y todo eso. Y aún, o sea, en estos tiempos, o sea, a pesar de que no nos vemos desde hace 5 años, por ejemplo, o sea, nosotros nos hablamos como que nos hubiéramos visto ayer, ¿verdad vos? Sí. Y te estoy diciendo, como te digo, A la grande, ¿verdad? yo los dejo de ver 5 años, por ejemplo. Pero como te digo, las redes sociales actualmente, WhatsApp, por ejemplo, nos ayuda muchísimo a mantener siempre ese contacto, ¿verdad? Con esas personas que obviamente te importan porque creaste una muy buena amistad con ellos, ¿verdad? Vos, entonces esto nos ayuda muchísimo a no ir perdiendo quizás ese compadrazgo o esa amistad que nació desde hace muchos años, ¿verdad vos? Que es un vuelo largo. Que es un vuelo largo. Pero ese vuelo largo que mencionaba André,
se me vino a la mente que yo supe una historia de una pareja que el varón murió a los 89 años. La esposa tenía 86, creo yo. Pero la esposa solo duró 18 días viva. Sí. Porque no lograba vivir sin su otra mitad. O sea, creo que es un vuelo tan bien marcado, creo yo, Sí, que al final no podía estar uno sin el otro. claro. O sea, es demasiado marcado. Ujú. En el caso de mi abuelo, 18 años después todavía estaba viva mi abuela. Siguió volando. Y volaba más rápido. Sí, cabal. Volaba más alto. O sea, ahí está la otra cosa, lo que vos decís. O sea, pueden estar juntos, pero no pueden volar. Tal vez no volaban juntos. Sí. ¿Verdad? O sea, otra forma de pensar, otra forma de vida. Comparado al que 18 días y se fue también. Y es que ahora veo yo, con lo que hablan, que este refrán se refiere mucho a la amistad, Exacto. ¿verdad? Y entonces tocar el tema de la amistad, pues sí, ya es otra cosa también muy, muy interesante y muy valiosa, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de tener una bandada de amigos con los que volemos juntos significa hablar de amistad, Sí, pues. hablar de respeto y precisamente de lo que hemos hablado otras veces en otros refranes, ¿verdad? De esa identificación, de esa unión, de esa amistad que tiene uno con la gente. Yo Fíjate creo que que- ese es un punto muy sí. importante del dicho. ¿verdad? Que se Ahorita que refiere vos mucho a eso. mencionas de la amistad, yo lo estaba relacionando más como un hobby. Y tiene relación porque un hobby siempre es parte de Puede una ser. amistad, ¿verdad? Exacto. Claro. ¿Verdad que sí? Sí, abarca muchas cosas, sin ir tan lejos, o sea, las creencias, por ejemplo, Ujú. ¿ya? O sea, obviamente, quizás nosotros compartimos la misma creencia, ¿verdad vos? Entonces, obviamente, tenemos esa afinidad, ¿verdad vos? Pero, obviamente, también van a haber personas con las que yo no comparto mucho la forma o sus creencias en sí, ¿verdad vos? Entonces, obviamente, no voy a sentir como que la misma afinidad que siento estando con vos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, solo por poner un ejemplo. Es por voluntad propia. Es por voluntad propia también, ¿verdad? Ahora creo que el que obliga, bueno, no sé, voy a hablar por mí, no, no los voy a traer. Pero creo que una de las cosas que obliga a que volemos juntos y tengamos ese mismo plumaje es la religión. Como que te agarra y te hace volar, como que volemos en este camino. Y probablemente hay cositas que no te cuadran, no logras hacer match, pero ahí hay que ir como que está bien marcado. Es probable. Yo me iría un poquito más siempre he sido, alguien me lo dijo, lo leí o escuché a algún lado, pero decía que no hay que ver el árbol, sino el bosque completo. Entonces yo me iría un poquito más allá atrás. Y yo les podría decir que no solo eso también, sino, Pancho decía el tema de las amistades, pero hay una cuestión también que mueve mucho a la gente, o nos mueve mucho, porque yo creo que nadie podría quedarse fuera de esto que voy a decir, pero a veces los intereses también son los que nos mueven. Y no necesariamente tienes que ser un amigo. ¿Va? A veces que querés, bueno, si lo vemos de un punto de vista literal, pues quieres llegar al parque, te subís a un bus, te subís a alguien que te dejó en una moto, como querrás moverte. Pero fue el interés el que te hizo hacer ese pequeño vuelo juntos, pues si a la larga te bajás. Pero ese interés puede ser también incluso para cosas malas, no necesariamente. Se me ocurre, vienen unas personas y quieren delinquir por una necesidad que tengan de alimentación, ¿verdad? Entonces, tal vez no tienes un compadrazgo con esa persona, pero sí tienes un interés. Y podríamos también caer a lo mismo, ¿verdad? Las personas con el mismo plumaje, o sea, el mismo interés, ¿verdad? También vuelan juntos. Entonces, creo que el refrán nos da, Sí, o no sea, solo abarca para mucho. cosas bonitas como la amistad, sino también para cosas que a la larga y también terminan siendo no tan del todo buenas, pues, ¿verdad? Ponía yo ese ejemplo, pues, ¿verdad? Si querías delinquir, haces tu estructura ahí criminal. Sí, creo que se va filtrando las cosas, porque vos hablaste de amistad, vos hablas de interés, y yo dije un hobby, pero las tres cosas son prácticamente lo mismo, porque en la amistad tiene que haber un mismo interés, o sea, tiene que haber un mismo deseo de querer, o sea, y es muy cierto, creo que es un punto de amistad, o sea, de querer estar con alguien por decisión propia, para poder volar juntos. Creo yo que es ahí, no es tan... Sí, depende, como decía André, depende a veces hasta del tiempo del vuelo. Por supuesto ok. que depende del interés, ¿verdad? Que
que podamos tener en conservar en ese momento alguna relación con alguien y volar juntos por algo, ¿verdad? Y también es de recordar que el hecho de que tengamos los mismos intereses o que seamos pájaros con las mismas plumas no quiere decir precisamente que vayamos a hacer cosas buenas, como decía Ander, ¿verdad? Sí, Hay pues. amistades que hacen al amigo malo Ujú. y hay amistades que hacen al amigo bueno, ¿verdad? Y lo mismo, hay pájaros con los que de repente nos juntamos y volamos juntos que pueden también llevarnos a acciones malas. Dime con quién andas y te diré quién eres, Digámoslo ¿verdad? de una manera, eso También. podría ser Y algo do- diferente, ¿Y algo dos parecido. pájaros con diferentes plumajes pueden volar juntos? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Sí. Yo pienso o sea, lo mismo. mira, o sea, sin ir tan lejos, hablando nuevamente del grupo de amigos que yo tengo, no compartimos en Ah. muchas cosas los mismos gustos, ¿verdad vos? Pero al final, como te digo, si yo me junto con ellos, o sea, creo que gana más la emoción de verlos a que en ese momento yo diga, no me gusta lo que vos estás haciendo, algo así. O sea, Pero es que ahí estás compartiendo algo. Tal vez todos se quieren ver. ujú. El punto es de diferente plumaje y que puedan andar juntos. Porque media vez haya algo de interés, hay un plumaje. O sea, hay algo. Una pluma. Hay una pluma. Aunque sea una pluma, Pero hay algo. Que no tengan el mismo plumaje. ¿Se puede caminar juntos? Bien, tal vez Creo no. que sí. Sí, yo creo que sí. Yo la pregunta que me haría es por cuánto tiempo. Sí. Ya, ya iba Sí, disparando. yo me haría esa pregunta. Porque no es tan agradable. ¿O sí? Dependiendo. Es que, mira, yo siempre he creído aprendí que en esta vida todo es relativo. Más si a alguien le gustan las uvas, puede que a vos no te gusten. Y, Ujú. y ambas cosas son válidas, ¿no? Ujú. Entonces, yo pensaría que más es tu capacidad de tolerancia, que es lo que va a permitir ¿Cuánto tiempo? qué tan largo hagas tu viaje, ¿verdad? Tu capacidad de tolerar. Yo les pongo un ejemplo. En el caso de mi matrimonio, obviamente uno como ser humano jamás deja de aprender, pero creo que en estos 2 años que tengo casados, de estar, pues, ya casi 2 años de estar casado con mi esposa, les puedo decir que son más las cosas que he desaprendido o que he tenido que desaprender en las cosas que he aprendido. Sí, aprendo muchísimo de mi esposa, a decir verdad, pero me di cuenta que tenía muchas cosas que desaprender. Entonces, ¿qué tan largo puede ser ese viaje de dos pájaros completamente distintos? Es esa capacidad que tengas para poder tolerar esa Ujú. diferenciación, ¿verdad? Teniendo en consideración pues que al final no vas a encontrar uno idéntico a vos. Claro. O sea, no va a haber un pájaro igual, pues. Qué aburrido. Y me robaste las palabras, pues, porque a la larga, qué aburrido. O sea, yo no me vería, es una cuestión metafórica, pues, pero no me vería casado conmigo mismo. Eso Exacto. sería No, una y de cuestión hecho horrible. lo dijimos, no sé si correcto. fue hace 1 o hace 2 episodios, pues. Vos mismo lo dijiste, ¿verdad? O sea, ese punto en el que, La por guinda. ejemplo, tengo una discusión con mi esposa por algún tema en específico. O sea, no siempre vamos a tener que estar de acuerdo Claro. en eso, ¿verdad? Vos, y vos mismo lo dijiste, es como que la cerecita del en, pastel, ¿va? en el pastel, ¿verdad vos? O sea, esas diferencias igual nos hacen crecer juntos, ¿verdad vos? Y creo que lo que vos dijiste es que con el tiempo se va cambiando de plumaje. También, ¿Verdad que sí? sí. Vas cambiando de ideología y vas... Sí, es imposible que termines con el mismo plumaje, vamos. Ujú. O sea, ¿En el matrimonio o en todo? en la vida, en la todo. vida. Yo te diría que el matrimonio es una pluma. De todas las plumas de las que estás. ya, ya, ya. A mí me pasaba en la profesión, pues a la larga cuando me inicié tenía un pensamiento que sin lugar a dudas lo he ido variando, Claro. ¿verdad? Ya no es el mismo pensamiento. En el matrimonio igual, con mis amigos igual, y creo que así te vas en todas las plumas de las que se componen tu plumaje. Creo que a la larga puedas mantener algunas. Esas plumas muy viejitas que a la larga pueden, digamos, tus amistades, pues. Pero creo que sí, vamos transformándonos y a la larga yo les podría, bueno, ya hablando metafóricamente, que ha surgido de esto, que termina siendo un pájaro completamente diferente al que, Con diferentes al que, colores. el que inició, ¿va? Y a la larga con multicolor. Sí, porque se va topando en la vida con, Sí. con diferentes... Y puedes ir robando plumas de otros, pues, a la larga. Claro, claro. Si aquel, por ejemplo, tiene una forma de pensar que tal vez yo no la había escuchado o tiene ideas que yo no había escuchado, pero a mí me llama la atención y empiezo a compartirlas, o sea, estoy como que agarrando nuevos conocimientos y le estoy metiendo más plumas a mi plumaje, ¿verdad vos? O sea, De estoy otros aprendiendo colores. cosas nuevas,
O quizás lo que aquel pensó me abrió más la mente, ¿verdad vos? Y me hace también adoptar quizás ese pensamiento que él está diciéndome en ese momento. Y ¿verdad así es vos? como también te quitas plumas cuando dices, ya no Sí. tanto, mejor me la voy quitando. Pero creo que son más difíciles esas ustedes. Yo creo que todos hemos tenido una amistad que debimos de haber roto de hace tiempo. ¿Va? O sea, es más difícil arrancar. Sí. Y es que y creo que sí, es doloroso incluso. Pero que sabes que la tienes que quitar, pues. Yo tengo ahora a un colega que se me viene a la mente ahorita. ¿Y cómo es eso? Porque compaginas casi de forma instantánea, ¿no? Y uno dice, bueno, pues tal vez con este pude haber volado mucho más que con los Ujú. con otros pájaros que debiste haber dejado de volar, pues, Claro. ¿verdad? O sea, a la larga es como em, ir, como sale por tus palabras, pues, que a la larga vas ampliando tu conocimiento, tus pensamientos, tus sentimientos incluso, pues, ¿verdad? Ujú. Y vas a la larga, creo que volando en una... Bueno, no recuerdo cómo se llama el grupo de pájaros que vuelan juntos, pues, ¿verdad? Pero terminas volando Una bandada. con una Una bandada de bandada. pájaros de todos diferentes lados, de diferentes colores. colores, de diferentes tamaños, y, ¿verdad? Porque pasa que a veces tienes amigos más grandes también de edad, pues, con los que compaginas muy bien. Y es otro tipo de plumaje. O sea, él carga Sí, es un que todavía plumaje tienen distinto. Es un plumaje. plumaje especial. Si les todavía queda tienen algo. pluma. ¿Y por qué voltean a ver a España? Pero y es que también lo hemos platicado en otras ocasiones, trayendo alusión lo que dice André. Y es que nosotros nacemos con un plumaje. Y si ven ustedes, no hay ningún pájaro que conserve el plumaje Ujú, ujú. desde el momento que nació hasta que murió. Pues lo van O sea, venimos cambiando. con un plumaje estándar, neutro. Con un plumaje, dependiendo de la especie de pájaro que seas, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces los opilotes son blancos, ¿no? Y después se vuelven negros y después sus plumas se vuelven de otro color, se vuelven grises, ¿verdad? Y entonces todo eso también hace referencia, hace alusión a la evolución de la naturaleza humana. Pues. Sí, pues. Y como hemos platicado en otras reuniones, en otros podcasts, es que también las cosas se tienen que ir dando a su tiempo, ¿verdad? Ujú. Y entonces no podemos conservar siempre el mismo plumaje. Este plumaje que tenemos tiene capas, digámoslo así, círculos, ¿verdad? Tal vez el círculo más externo del plumaje puede recibir algún tipo de sensaciones o defensas, y el tipo más interno te da calor, y el tipo mucho más interno pues tiene algunas otras actividades en el cuerpo del Claro. animal, del pájaro, ¿verdad? Yo creo que si lo traemos de una manera un poquito más metafórica, digámoslo así, quizás se puede referir a las etapas, a los periodos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Hay plumas que son externas que nos sirven para defendernos de algo. Las más internas tal vez tienen un poquito de más introspección, y las más internas son realmente el interior de cada quien, ¿verdad? Y esas plumas, conforme el tiempo va pasando, tienen que ir saliendo. Las plumas de afuera las bota el pájaro, o se las quita, se las arranca. Miren el águila, hasta el pico se quita, Sí, pues. ¿verdad? Y entonces se las va arrancando para que las nuevas plumas vuelvan a tener casi las mismas funciones. Vos con lo que Ujú. acabas de decir, que eso quiere decir que cuando nacemos, los colores de nuestras plumas nos lo dan nuestros papás. Porque al final ellos te enseñan ciertos Sí. métodos, cierta Ujú. forma de pensar, o sea, en todo, en el ámbito económico, Ujú. en lo moral, en lo Lo religioso. religioso. O sea, ellos, Ujú. los papás te enseñan todo para que después tú vueles A tu antojo. a tu antojo. Y- Pero quiere decir que cuando sales a volar ya vienes con ciertas plumas tomadas Correcto. de nuestros papás. Sí. En cierta forma, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos algunas virtudes infusas, ¿verdad? Es decir, que nosotros ya nacemos con algunas virtudes propias del ser Ok. humano, ¿verdad? Y entonces yo creo que más bien los padres lo que hacen es recortar esas plumas que están un poquito fuera de lugar y enseñarnos a cómo acomodarlas para volar bien. Sí, pero ellos terminan como de pintar bien las plumas, porque al final nuestra ignorancia cuando vamos creciendo no tenemos tan bien claro según la enseñanza de ellos. Creo yo, ¿no? Sí, hasta cierto punto, pienso yo. ¿Verdad? Hasta cierto Sí, punto. te dan ahí una
Una pinceleada. ¿Verdad que sí? Ahora, lo que creo que sucede es que cuando salimos a volar, creo que tratamos de relacionarlos. Si me pintaron uno de rojo, trato de buscar un rojo para sentirme bien. O sea, en el tema de amistad, en la forma de pensar, Ujú. empezamos a buscar. Entonces, creo yo que al pájaro que se le pintó de muchos colores tiene muchas opciones de Claro. encajar en varios lugares. Porque recordemos que al momento de Así que, es. ¿verdad? Al momento de que crecemos, ni tuvimos al papá, ni tuvimos a la mamá, y a nuestra suerte, paramos en la calle, vimos, tal vez es muy gris nuestro plumaje, que nos cuesta mucho comunicarnos con otros, que es muy alegre, que su forma de pensar es distinta, porque el color no concuerda. Porque al final su niñez fue tan fuerte que no terminó de pintar bien. Claro. No sé, estoy tratando de comprender que fuese así, ¿verdad? Sí, pero yo creo que deberíamos, porque miren, hay personas que mantienen el mismo plumaje por toda la vida Ujú. y que vos decís, no es así, pues, ¿verdad? Yo creo Son que muy cerrados. sí, son muy cerrados y enhorabuena fuera para lo bueno, Ujú. pero a veces son muy cerrados para lo malo. Entonces al final llegas a ser el mismo pájaro que El mismo que te crió. el mismo que te crió. Y creo que lo más sensato desde mi punto de vista es o sea, si lo vemos siempre desde ese punto de vista metafórico, ¿verdad? Es que si iniciaste y terminaste igual, creo que no hubo algo bueno en tu vida, pues, No. ¿verdad? O sea, no, para bien o para mal, pero no, no ocurrió nada, pues. No la disfrutaste. Sí. Creo que al final uno tendría que terminar siendo multicolor. Un arcoíris, ¿no? Sí. Y, Claro, hay que darse la oportunidad de experimentar al final, ¿verdad vos? y terminar siendo uno completamente diferente, porque a Ujú. veces las plumas que los papás, sin lugar a dudas, haciendo lo mejor que pudieron, ¿verdad? A la larga no te la pintaron de la mejor manera. Es correcto. ¿Va? Y a veces, pues definitivamente, aunque duela, hay que quitársela. ¿Va? Sí, Y, sí. y eso se da con muchas personas que lastimosamente son muy, ¿cómo les diría yo? Muy herméticas, pues, ¿verdad? Que no abren ese espacio para seguir creciendo. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Y eso se ve mucho en las iglesias. Exacto. Ujú. Se ve mucho en las iglesias. A eso me refería yo, que como que te ponen una... Sí, que entonces y siguen con ese patrón. Sí, pero- ¿Va? Y a veces mal enseñado el patrón. Es que ese es el problema. Porque alguien me dijo una vez, ustedes, bueno, repito, no sé si alguien me lo dijo o lo vi en algún lado, pero la cosa es de que no viene de mí, en algún lugar lo aprendí, pero decía que la universidad había que llegar a cuestionar, ¿va? No a tomar por cierto lo que te enseña el catedrático. ¿Verdad? Porque a veces, generalmente así es el ser humano, sigue ese patrón. Va, llegas y te sentás y, bueno, sí, jefe, lo que usted diga. A ver qué me va a enseñar hoy. Sí. Y muchas veces no es así. Pues entonces, más ocurre con ese tipo de personas, sino que creo que la vida se trata de eso, de ir experimentando. Ujú. Obviamente, dentro del margen de lo bueno, de lo De lo correcto, correcto. de lo aceptable, ¿verdad? Que a veces las cosas incorrectas también nos terminan ayudando, Claro. ¿verdad? Pero digamos que en el término general procurar experimentar dentro de de lo bueno, pues, ¿verdad? Para que a la larga pues terminemos siendo unos pájaros completamente diferentes. Sí. Deberíamos de ser diferentes que nuestros papás, porque también tomemos en cuenta que son diferentes etapas, o sea, son diferentes años, Épocas. épocas. Ujú. Exacto. Deberíamos de volar muy diferentes a los plumajes de nuestros papás, creo yo. Mira, Deberíamos, no. mira, sí, yo creo que la esencia de volar siempre va a ser la misma, ¿ah? Ok. Porque al final no dejamos de ser seres humanos, Ujú. pero tal vez el tipo de vuelo es el que debería ser diferente. Al final creo que tu esencia termina siendo la misma, pues, ¿verdad? Pero cómo afrontar esos vientos huracanados es lo que debería ser diferente, ¿verdad? Porque ¿a qué voy con todo esto? Que debería ser diferente, sí, hasta cierto punto, porque hay cosas buenas que tus papás te Ah, enseñaron. por supuesto. Entonces, entonces no te serviría cambiar del estilo de vuelo, ¿entendés? Sino mantenerlo. Ahora, en otros frentes, probablemente sí debes de cambiarlos, sin lugar a dudas. Claro, uno tiene que analizar al final, ¿verdad vos? O sea, uno conforme va creciendo, y lo hemos dicho, obviamente vas adquiriendo sabiduría y todo eso, pues. ¿Qué tal si vos te das cuenta que algunas de las enseñanzas que te han dado tus papás tal vez no son las mejores?
Ujú. O sea, no por el hecho de que sean tus papás, tenés que estar al 100% de acuerdo Exacto. con ellos, pues. O sea, obviamente, como te digo, vos ya vas adquiriendo cierta madurez y cierto pensamiento propio también, ¿verdad vos? Ujú. Entonces, en ese momento vos tenés que poner sobre la balanza, o sea, ¿está bien o está mal? ¿Verdad vos? Ujú. Y como te digo, el hecho de que sean tus papás no quiere decir que lo tengas que aceptar al 100%, Creo que ¿verdad? como dijo Andrés, esas son las plumas dolorosas Esas de son quitárselas. las dolorosas. Y es que fíjate vos de que hay cosas que... Eso es como cuando uno va y le pide un consejo a alguien que nunca ha hecho lo que vos hiciste. Ujú. Sí, ¿Sí? pues. O sea, por ejemplo, tratemos de algo rápido que se me venga a la mente. Mira, quiero hacer un puente. Entonces, y vengo y se lo pregunto a Pancho, Ujú, que es doctor. que es doctor. Ujú. Entonces, por más yo le tenga aprecio, por más el respeto, por más todo, pero no es el sujeto correcto de decirme cómo se hace un puente. ¿Va? Ujú. Y eso pasa con los papás. Que a veces, bueno, hoy es cierto, sí comparto, hay cosas que en su esencia deben de mantenerse, por ejemplo, el tema de los valores, Exacto. eso no va a cambiar nunca, o Claro. no debería de cambiar nunca, por más que digas que son de otros tiempos, no, pero hay No. cosas que Sí. se mantienen, pero otras cosas que sí, obviamente van cambiando, entonces, por más tus viejos pudieron haber experimentado, ¿no? Ciertas cosas, y entonces no podrías acudir a ellos y decir, bueno, mira cómo se hace esto, pues, ¿verdad? Entonces sale porque a veces los papás no han vivenciado ciertas cosas, o sea, no han tenido ciertos vuelos que vos puedes tener. Y al revés, hay vuelos que tal vez vos tomaste diferente y que tus papás sí tomaron. Claro. ¿Va? Entonces es como ir, ya lo decías, ir buscando más o menos ese equilibrio con el razonamiento propio que uno va adquiriendo y procurar siempre. Miren, si ustedes ven, los pájaros siempre vuela alguien al frente, ¿va? Que es el que va rompiendo el Ujú. viento y todo eso. Y entonces, es algo bastante interesante porque fíjense que cuando se cansa se pasa hasta atrás Ujú. y otro asume el Liderazgo. frente, ajá, y sigue avanzando. La cuestión es que uno pueda ir aprendiendo, porque es que siempre hay muchos pájaros a ustedes. Entonces, ir aprendiendo de esos pájaros que van siempre al frente, ¿va? Que son de los que más podría decir aprende, pero porque el que va en medio te va a decir, ah, qué rico, güey, aquí está caliente. Así va en Debemos medio. ser hasta cierto punto un poco selectivos, ¿verdad? Claro, ¿Verdad? claro. Y eso de la familia, se me vino algo en la mente. Exactamente lo que vos dijiste. Mi familia, yo vengo de un pueblo de Sololá, y mi familia, la costumbre es como mantener siempre a todos unidos, todos los hermanos unidos, unidos, unidos. Y como que se casa y se hace más grande la casa, pero todos hay que mantenerse unidos, ¿va? Ujú, ujú. Y la teoría es porque nos ayudamos entre nosotros mismos. Ujú. Cuando yo me mudo a Quetzaltenango hace 14 años, más o menos, vivíamos juntos con mis hermanos. Cuando yo me caso, mi mamá me dijo, te encargo, no dejes a tus hermanos. Eh, Viví bien con tu esposa, pero no los dejes. Trata de vivir en el mismo lugar porque te necesitan y bla, 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 y bla, bla, bla. Hasta que vino un pájaro que pensaba diferente. Ujú. Y ese pájaro me dijo, mira, para que vos disfrutes tu vida de matrimonio, tenés que volar por otro lado. Ujú. Vine yo y le comenté a Un pájaro sabio. un pájaro sabio. Casado, casa quiere. Vine yo y se lo comenté a mi mamá y se molestó. Y me dijo, mira, Claro. el que te lo dijo es porque tiene plata y puede pagar su renta por otro lado y puede vivir diferente. Ujú. Pero vos aprovecha, ahorra tu plata y trata de no gastar mucho porque están en colectivo. Lo que vos acabas de decir, o sea, estaba en seguir teniendo ese plumaje que se viene de años Claro. o cambiar el plumaje, vamos. Y lo platicaba con mi esposa y entraba ese tema moral de decir, no hombre, es que tenemos que obedecer a los viejos porque los viejos no nos decían nada malo, nos decían siempre lo correcto. Y el otro pájaro dice, es que yo ya lo viví. Ujú. O sea, lo mejor es que voles por otro lado. Ujú. Yo también ya hice lo que vos hiciste y preferí volar y me fue mejor. Entonces estaba en ese dilema entre respetar o irrespetar e irme por otro lado. Y le comenté a mi esposa y dice, bueno, vayámonos por otro lado. Pues me amarré los pantalones, Ujú. tomé mi decisión Y y agarraste dije, vuelo. yo voy a volar por otro lado. Y la maná se enojó conmigo. Claro.
te estamos dando consejos, deberías de aprovechar, tal vez más adelante, tal vez ya puedes volar solito, pero por el momento no, no, y bla, 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 bla. Y yo volé solo, y lo que vos dijiste, desde ahí que empecé a volar solo, las cosas empezaron a funcionar al 1000%, o sea, me empezó a ir mejor, empecé a crecer económicamente y todo, pero porque vino un pájaro que tuvo ese vuelo y me dijo, mira, el vuelo es así, así está la cosa. Ya era un pájaro experimentado. Sí. O sea, ya llevaba 6 años casado. Varios kilómetros. O sea, Ya tenía ya 6 años de experiencia, ya son algo. me dijo más o menos cómo estaba el vuelo. Era el Ah, correcaminos. Digo. Había echado 2 vueltas al mundo. Fíjate. Y así fue que, o sea, me salí de ese tema de estar de una manada y volé solo. ¿Y cuál es lo chistoso de la vida? Es que al pasar de los años, como, pues me empezó a ir bien. Empecé a tener negocios, cambié de carro, alquilé mi propia casa y mi casa era más grande, más cómodo. Mis hijos ya tenían su propio cuarto, o sea, todo era mucho mejor. Que el pájaro mayor, que es mi papá, una vez le dijo a mis hermanos, miren muchachos, si quieren irse bien, vuelen propio. Sí, pues. Porque fue la forma Claro. que Elmer lo hizo y le fue mejor. Vaya. Pues, rompiste ahí ese paradigma de permanecer juntos. Pues. Pero dolió mucho lo que vos dijiste. Seguro. Arrancar esas plumas me dolió bastante. ¿Por qué? Porque sentí un distanciamiento que no lo tenía antes. Pero al final, esa satisfacción de que tu mismo papá ahora aconseje Sí. eso, o sea, eso es una satisfacción para vos, obviamente, porque te está tomando a vos como Como ejemplo, ejemplo. ¿verdad? Vos de que sí se puede Sí se hacer, puede ¿verdad? hacer. Vos? Y que no es una ley que esté plasmada en piedra, ¿verdad? Sí. Vos? Se pudo romper algo que ellos ya lo tenían Exacto. por años. Oye, fíjate, yo creo que más o menos va en eso que mencionaba con anterioridad, porque o sea, uno no puede pedir un consejo a alguien que no lo ha hecho. Sí. Claro. Entonces, para tu papá era que así funcionaba. Exacto. ¿Va? Y luego, pues, se pudo determinar que había otra fórmula Ujú. que también funcionaba Mucho mejor. y que a la larga, pues, terminó mucho mejor. Entonces, sale, pues, ¿verdad? Porque que yo creo que ahí está, bueno, yo siempre he pensado que con la sabiduría de Dios y los ranazos que te da la vida, Claro, claro. pero lo ideal aquí es saber en qué momento propicio separarte del vuelo, pues, que eso es lo que a veces cuesta. Ujú. Que al final no todo es Sí. malo, pues. ¿va? Sí, sí, sí. Pero saber cuándo es donde agarrar un rumbo diferente. Y a veces tengo que ir solo, pues, como en tu persona. Sí. Vas ahí contento que de cualquier pinchón ahí de llanta, Sí. pinchón de ala, Sí, sí. se echan la mano a vos, pero decís, bueno, me lo voy a echar solo, pues, porque a la larga ibas en protección de tu esposa, bueno, no sé si ya tenías hijos, pues, o tus futuros hijos, Sí, pues. sí, sí. ¿va? Entonces, la cuestión es saber hasta qué momento es oportuno. Oportuno levantar propicio. el vuelo. Sí, tomar Sí, porque hay camino. varios vuelos que uno va y regresa. Sí. O sea, porque no funciona el vuelo. ¿va? O sea, Exacto. está muy matado el vuelo. Ujú. muy Esos son turbulento. esos tropezones que tenemos siempre, ¿verdad vos? Creo que es algo cotidiano en la vida. ¿va? Ujú. O sea, tal vez no los papás, pero uno toma decisiones y dice, mejor me regreso porque no fue tan bueno. ¿va? O te pegas sí. el ranazo y el mismo ranazo hace que regreses, ¿va vos? O Sí. sea, Vos, qué interesante este Sí, dicho. interesante. Y fíjate que a mí se me viene a la mente esto, que yo creo que uno debe enseñarle a volar a los hijos solos, ¿verdad? Quizá nos salimos un poquito Ajá. del refrán, ¿verdad? Pero creo que uno debe, como padre, tiene uno que enseñarle a volar a sus hijos, ¿verdad? Y a veces hay cosas que les duele y que a uno le duele ver que se están cayendo porque no están volando muy bien o en fin, pero hay que dejarlos y uno debe estar ahí solo para dirigirlos, ¿verdad? ujú. Y ver que las cosas les vayan más o menos, pero como hemos platicado otras veces, es de errores que aprendemos. Sí. Si no tenemos errores, no vamos a aprender nunca. Hay que Ujú. permitir los errores, ¿verdad? En fin, me trae eso a la Buenísimo. a la mente, ¿verdad? O sea, a mí me encantó porque al final del mismo plumaje que dice el dicho, pues yo concluyo que no solo es uno, son demasiados colores y es lo que vos dijiste, mientras más colores tenemos, quiere decir que hemos vivido un poco más o un poco mejor, no sé cuál sería la palabra correcta, pero si tengo varios colores he experimentado más Has cosas, Sí. creo yo, ¿verdad? Sí. O sea,
Y yo podría decir que entonces el refrán podría ser hasta cierto punto atinado, pero cuando hablamos de plumaje diverso, Ujú. Sí, ¿verdad? Es decir, sería pájaro con plumaje diverso, siempre vuela junto. Sí. Ahí sí podría ir agarrando. Sí, porque tiene muchos vuelos con diferentes. Ajá. Con Sí. diferentes, sí. Pero sí, creo que un pájaro con el mismo plumaje no siempre vuela junto. O sea, yo Sí. creo que la esencia sí es válida, pues, ¿verdad? Pero ya desgranando a la mazorca, podría... ¿Ustedes creen que se le puede dar alguna connotación negativa a este dicho? Sí. Yo lo pregunto porque, por ejemplo, hay muchas situaciones, hablando de grupos de personas específicamente, ¿verdad vos? Hay muchas personas que hacen sus grupos y excluyen a alguien que quiere meterse a ese grupo. ¿Qué te diré yo? Porque no es del mismo extracto social o por diversas situaciones. Pero puede que tenga el mismo plumaje. Pero no van a permitir que vuele con ellos, ¿verdad? Ay. vos? O sea, como que son muy cerrados. Racismo o algo. Exactamente. Yo creo que por ese punto creo que va. ya sí. ¿Me entendés? Entonces, creo yo que sí se le puede dar algún tema negativo también si hablamos de esos puntos en específico, ¿verdad? O sea, por Discriminar a un pájaro. discriminar a alguien Sí. más, ¿verdad? vos? Sí, por excluir a alguien por una u otra Exactamente. razón, excluirlo del vuelo, vamos. Exactamente. Sí, también a la larga. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, tiene sentido. Sí, yo recuerdo, voy a traer una historia a colación. Y es que es real, pues, ¿verdad? Nosotros cuando estábamos en el colegio teníamos un grupo bien reducido de amigos. Pero, y pasaba eso. Por una u otra razón. Pues, bueno, son niños, creo que... yo creo que son más charadas, más tonteras por las que no permitís a alguien que entre, pues. Pero sí recuerdo, había un amigo que sí lo excluían bastante. Pero miren cómo era niño. Y a la larga, algo que no haría ahora, pues ahora cada quien se manda solo, pero en esa época, o sea, yo tenía que jugar como doble papel, porque salía, miren hasta qué punto, por eso es lo Ajá. que decís, es interesante, porque salía con este grupo, ¿verdad? Un viernes, por ejemplo, que uno se iba a la casa de alguien o salías a hacer algo, pero digamos que a escondidas yo salía con nosotros dos amigos a los que excluían, fíjense. Y al final era, no era correcto, pero no era propicio. ¿No? O sea, yo puedo excusarme, decir que era niño, pero en esencia no era correcto hacer eso, pues. Pero sale porque sí tenía que yo jugar, o sea, salía con unos, Y salías con otros. pero a escondidas, fíjate, porque si no luego venía Pero como ¿por qué lo consideras no correcto? Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Cuál? En teoría es correcto. El de salir con los El de enemigos, salir digamos. con los excluidos. Sí, por eso, pero o sea, no era correcto hacer esa, desde mi punto de vista, jugar como que dos roles, vamos, Exacto. porque yo como que quedaba, sí era auténtico en el sentido de que sí que me Te llevaba gustaba bien, estar con los dos, claro. pues con los dos grupos, así eso era auténtico de mi punto de vista, pero había cierto, mire, pues, tal vez, reitero, tal vez pueda que me esté excusando, pero por ser niño, tal vez yo no usaría el término hipocresía, porque tal vez era muy güiro para Ujú. adentrarme, Claro. para saber la magnitud de ser un hipócrita. Quizás estás hablando de la lealtad hacia el otro grupo. Algo así, yo lo diría un poco más sano, ¿ah? Porque a esas alturas, repito, uno no sabe muchas cosas, pues, pero sí lo que yo veía malo era de que tendría que estar como ocultándome con los otros dos amigos, fíjense. O sea, porque al final, ¿por qué lo veo yo malo? Porque una persona que es auténtica tendría el harto derecho de decir, bueno, salgo con ellos y Y salgo. ¿me entendés? Entonces salgo aquí, ¿te gusta o no? Pues si no, vola solo, pues. Claro. ¿Me entendés? Si no me salgo de este grupo. Ajá. Para que sepan, ando aquí y ando acá. Pues sí, Me llevo bien a ambos lados. fíjate. Ya. Entonces sale porque sí había una exclusión y muy marcada. ¿Verdad? Sí, muy marcada. Y eso es lo que te digo, que para mí es una connotación negativa que puede llegar a tener este dicho, ¿verdad? Y cabal con lo que vos pusiste del racismo, por ejemplo. O sea, eso es muy, muy marcado en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces sí. Y ahí sí creo que bien aplica el dicho, porque del mismo plumaje van a volar juntos, pues. Así es. Y en exclusión a cualquier otro grupo de cualquier índole que puedas estar haciendo de menos, pues, ¿va? O sea, a la larga sí. Ujú. Creo que también Y a pasa la para larga el... no es lo correcto, ¿verdad? vos? Sí. Sí. No. El sol sale para todos, ¿verdad? vos? Igual. A unos Así los que- quema más y unos los quema menos. Esa es la diferencia. Algunos nos da alergia y otros Sí. no. Sí.
Puchicas, qué interesante este hecho. Me gustó este hecho. Sí, está bastante bonito. Concluimos. Empiezo. Yo concluyo que me quedo con lo que creo que dije al principio. Creo que nos formamos entre familia. En la familia, los papás nos pintan ciertos colorcitos y volamos, pero mientras creo yo que los papás nos deberían de ayudar a tener muchos colorcitos. Creo. Es lo que yo estoy tratando de tener para mí. Y es una responsabilidad para mí porque vos cada vez que terminamos un dicho, yo voy con la mente diferente y voy tratando Claro. de vivir mejor De eso mi se vida. trata, De al eso se final, trata. ¿verdad? Entonces, mientras más colorcitos tienen mis hijos, tienen más oportunidades ellos de conocer a mucha gente y experimentar otras cosas. Creo que eso es lo que voy a agarrar para mí. Conclusión, que debo tener una responsabilidad de que ellos vivan un poco mejor o experimenten cosas diferentes para que ellos disfruten también lo que viene adelante. Ujú. No sé qué pensás vos. Sí, sí, sí. Fíjate que si vamos al punto de que está bien dicho o no está mal, o está mal dicho, perdón, está bien dicho, pero como les acabo de mencionar, o sea, tiene también su punto negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber discernir, quizás sería la palabra, con qué tipo de bandada o con qué tipo de grupo o con qué tipo de personas son con las que andamos, ¿verdad? O sea, al final creo que tenemos que ser un poquito selectivos, como que les dije, se los dije a un inicio, y de igual forma, o sea, enseñarle a los nuestros, ¿verdad vos? Que sean un poquito selectivos también, ¿verdad vos? No estoy diciendo hacer de menos a la gente o hacer de menos a alguien más, ¿verdad vos? Es simplemente ser selectivos en el punto de saber escoger Correctamente. correctamente o lo que es bueno, ¿verdad vos? Al final. Pancho. Sí, yo creo que en el vuelo de esta vida vamos a encontrar muchas especies de pájaros volando, algunos que querrán o no tener el mismo interés, o yo encontraré un interés en ellos, ¿verdad? Pero también no debemos olvidar que cada pájaro que de repente piense diferente a nosotros, que Ujú. tenga diferentes intereses, también es una persona a la que le debemos respeto, le debemos justicia, Claro. ¿verdad? Porque también cada persona tiene su forma de ser, tiene sus agobios, sus preocupaciones, sus cosas buenas, sus cosas malas. Y yo creo que uno debe aprender a volar momentánea o por mucho tiempo con muchas personas, tratando de mantener siempre una armonía. No importa que si él piensa de una o de otra manera, ¿verdad? Claro, Tratar claro. de respetar siempre, Ujú. siempre, siempre el plumaje de cada quien, porque Exacto. no lo tienen así nada más, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces le debemos dar su lugar justo a cada quien. Eso es lo que yo tal vez más saco Del dicho. de este dicho, ¿verdad? André. André, ¿qué Sí, pensás? yo quisiera tal vez terminar con una cuestión desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Ujú. O desde el punto de vista espiritual. Y que más o menos va en ideas de las conclusiones, perdón, en las ideas en que hemos platicado, ya hay razón de conclusión. Pero cuando nuestro Señor Jesús vino a convivir con personas completamente diferentes a Él, Claro. ¿va? Él decía, bueno, el que está sano no necesita un médico. En otras palabras, pues, ¿verdad? Pero entonces vemos que a la larga yo creo que cuando encontramos esos espacios de diferenciación, para bien o para mal, ¿verdad? Pero podríamos influir. Porque a veces uno tiende a darse, lastimosamente, el ego nos corrompe, nos fractura el alma y nos Ujú. dice que nosotros hacemos todas las cosas bien, ¿verdad? O sea, uno cree que lo que está haciendo se está haciendo bien. Claro. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva, cuando uno tiene el ego muy elevado, es difícil que abra la puerta a alguna observación, alguna mejora, ¿va? Ujú. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es de que tanto como nosotros podemos ser de ayuda para alguien más, ya ponía el ejemplo del Señor Jesús, pues que él vino a tratar con personas completamente diferentes. Él era santo y Claro. venía a relacionarse específicamente con las personas que necesitaban esa salvación. Entonces, pero puede hacer que nosotros también seamos los que necesitemos la salvación. ¿No voy a entender? Ujú. ¿Verdad? Claro. Entonces, a razón de conclusión, tanto como nosotros podemos ser pájaros de ayuda para alguien más, también podemos ser pájaros perjudiciales para alguien De más, tropiezo. de tropiezo para alguien más, ¿verdad? Entonces, a veces no solo enfocarnos en nosotros, sin ser nosotros multicolores nosotros, sino que ver cómo podemos también, ¿verdad? Pintar. Pintar a algunos otros, Ujú. ¿verdad? Y dejarnos pintar, ¿verdad? Sí. Y dejarnos pintar. Entonces,
yo creo que a manera de conclusión, estimo que uno debe de tener pedirle a Dios sabiduría, humildad, para saber qué es lo que se debe seguir haciendo y qué es lo que no se debe seguir haciendo, ¿verdad? Y pues bueno, creo que con eso me quedo, pero para terminar ya, es que sí, yo miraría que si alguien no llega transformado, ¿verdad? Con otros, o muchos o pocos colores, pero si sigue igual, si llega al final de su vida con el mismo plumaje, creo que pasó esta vida en vano, pues. Ujú. No disfruto tanto. No, pues. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Invitamos a nuestros amigos para Así que es. se suscriban. Así es. ¿Vos por favor, están viendo y no se suscriben? No, hombre. Regañarlos, por favor. Exhortarlos. Muy tacaños, hombre. Exhortarlos, Muy por favor. tacaños ahí. Tal vez hacerles saber de que la suscripción es gratuita. Sí, vos. ¿Verdad? Bueno, Por favor, invitados. pero ya después va a valer. Suscríbanse, compañeros, amigos, mujeres, hombres, todos, niños, por favor. Dejen sus comentarios. Pájaros. diferentes Pájaros, plumajes. pájaros. Dejen sus comentarios que nos ayudan muchísimo. Así es. Antes nos escribían las historias y las contábamos. Ajá. Serían bueno que nos sigan contando. Y que van a venir más sorpresas. O sea, Así es. el chiste del podcast es que saquemos, compartamos sabiduría, como dijimos con Pancho, Ujú. para que otras personas también se vayan alimentando esto y no nos quedemos nosotros con este conocimiento, ¿verdad? Y el próximo sábado, otra sorpresita. Otra sorpresa más. Gracias, Pancho, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias, Gracias, André. Encantado, Buenísimo. encantado, un Nos gusto. La encantó pasamos muchísimo tenerte acá y gracias, como siempre se lo digo a Pancho, por tomarse el tiempo, ¿verdad? De venir y compartir un ratito con nosotros. Lo disfrutamos muchísimo y esperamos que no sea la única vez, ¿oíste? No, por Estás favor. siempre Ahí, cordialmente invitado. muy ¿oíste? amables. Gracias, gracias. Perfecto. Les agradecemos a todos por habernos visto y que pasen una muy buena noche. Hasta la próxima. Hasta la próxima.